trabajo, a tu casa de siempre, que es la torre de un barco, y aunque una mariposa... En un momento, y mientras todos iban hacia un lado más ruidoso, él pareció devolverse a lo básico. A nuestro invitado de hoy parece hacerle sentido de la canción como objeto, desde sus inicios míticos en el grupo Coré, pasando por Mecánica Popular, hasta su exitosa carrera como solista. Es que este trovador del siglo XXI ha dejado huella en la música chilena. Y hoy va a quedar más que claro, porque este es el estado musical de Manuel García. Esa guitarra tiene vida. La tiene. Tiene metida adentro una tradición gigante, ¿no? La tiene. Es una guitarra del tiempo. Homenaje 135 años de las Ramírez, de guitarra José Ramírez, que son las primeras de la lutería en España y que le dan de alguna forma vida a la música también, tanto tradicional, flamenca como clásica, en la guitarra y popular, por supuesto. O sea, es la continuidad, es la síntesis de la historia de mucha música que finalmente cristaliza en la Hispania de aquellos años, pero que es parte, por supuesto, de los árabes, del mundo de Italia, de la Europa francesa, inglesa, bueno, de todo lo que... Portugal, etcétera, todos los países que fueron acuñando las cuerdas en el fondo, que son los instrumentos parecidos al laúd, a la vihuela y otros, digamos, dentro de los que la familia de la guitarra refrenda dentro de sus mejores hacedores de guitarra y que finalmente está representado en una guitarra tan bonita y tan especial como esta. Y lo que va a estar difícil es estar a la altura de la guitarra. Pero, no, yo creo que eso va a estar bastante... Mucha yo creo que los que estamos acá y creo que la gente que nos está viendo está muy contenta. Y tú estás ahí con la guitarra del tiempo, con tu compañera de viajes, así se llama tu último disco, y le quiero dar la bienvenida, sinceramente, a Manuel García, al estado musical. Bienvenido a tu estado musical, Manuel García. Julio, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me siento muy bien y muy cómodo también, que nosotros hemos conversado en esquinas, en lugares. Con Gustavo Cerrato tuvimos varias veces, nos íbamos encontrando en el tiempo por mi pega de reportero y sostuvimos una conversación que se mantuvo en el tiempo sobre la Electric Light Orchestra. Fíjate, siempre hablábamos, volvíamos a hablar. Y me acuerdo que llega Cerati con el Unplugged ¿no? Que era como un replug, le habían llamado. Exacto. Y me dice, che, ¿te fijaste? ¿Te fijaste en qué? No te fijaste, vos no sos un fan de la ELO. Yo era Jeff Lynne, me decía. Y si te das cuenta, ¿no? Pero todo el tiempo. Manuel, nosotros hemos conversado de... El pelo que tenía, la onda que se dejó. Nosotros hemos conversado de post-punk, hemos conversado de máquinas, hemos conversado de política, hemos conversado de la cantautoría y espero que esta noche le podamos hacer justicia a esta conversación que hemos mantenido durante tantos años, pero también a esta conversación que tú has mantenido con tu público, Manuel, a través de tu lenguaje, que es la canción. No sé si convenimos en que es la canción, ¿no? Es la canción, naturalmente. ¿Cierto? Claro, claro, claro. Es que la canción vista como parte de la tradición oral, tú la puedes conectar con una buena receta de sopaipillas que hace una abuelita que pasa a ser por lo mismo ancestral y pasa a convertirse en acervo, porque es parte del hecho de conservar una tradición, hasta también... lo que puede significar la creación de una obra docta para guitarra y orquesta contemporánea. O sea, la canción puede nutrir muchas cosas, mucho cuento, mucha vida, mucho relato. Entonces, por eso, claro, la canción, que es también música, es también parte de la palabra, del verbo con el que se habla, con el que se va creando finalmente la realidad. Y desde ahí entonces que cuando uno dice, bueno, la canción, ¿qué canción? ¿Cuál canción? La que te hizo sentido en tu vida, la que te motiva a cambiar, a ser mejor, la que te llama a participar socialmente, la que te conecta con tus penas y tus alegrías de amor, la que te retrotrae a tu infancia o la que te proyecta al futuro. Bueno, todo eso puede ser también una canción, entonces sin duda es un nudo que al mismo tiempo es indefinible,
pero no deja de ser un precedente importante como parte de lo que es una cultura, por supuesto, sobre todo una cultura como la nuestra que se va mirando aceleradamente hoy en día a sí misma y con urgencia. Manuel, quiero que conversemos en detalle sobre la guitarra, que es, insisto, tu compañera de viajes, pero también tu medio, este mueble virtuoso, ¿no? Keith Richards, y yo ya lo he mencionado acá, dice que la guitarra es un baile entre la mano izquierda y la mano derecha. No hay que ver una manera tan linda de decirlo. Pero en tu casa, en Arica, Manuel ariqueño, saludo al norte de este país, al norte mineral, ¿no? En tu casa estaba la música siempre. Y no solamente estaba la música reproducida, estaba la música tocada también. Llegó junto con el nacimiento, porque ya estaba ahí, ¿no? Mi padre es guitarrero. Mi padre podía tocar cosas de la nueva ola o podía tocar cosas también de Serrat, por ejemplo, canciones más filosóficas, más poéticas, o del folclore tradicional chileno. A último, ahora que estaba mayor, hace unos años atrás, por ejemplo, le había dado, no sé, hace como 10 años andaba, ponte tú, con Maná. Entonces tocaba Maná y todo. Después un tiempo viajó a Estados Unidos, llegó como con unas músicas así, blues, negro espiritual, también andaba en eso. Después que ¿Y te sentabas a tocar con tu viejo? En el mundo andino, le gusta mucho la música andina. ¿Y te sentabas a tocar con tu viejo también? A cantar desde que nací. Siempre. Claro, a cantar desde que nací. Yo tenía un palito así que tenía 4 clavos y esa era mi guitarra. Yo me acuerdo de 3 años, 4 años, tocando con eso, imitando al padre. Primero digamos. fue algo estético. Exacto, exacto. Y mi mamá también, que era muy dada a la literatura, puedo decir que colaboraba bastante con el sentido como de la palabra y la música, porque yo siento que ahí en mi corazón de niño se mezclaban 2 cosas muy chilenas, que es la tradición del verso, de escribir, de amar la escritura, digamos, existencialmente, por asirse de algo, que yo creo que es la belleza que ayuda a vivir. O sea, creo que mi mamá es chillaneja, imagínate, de años en que no había mucha televisión, ni radio, ni nada, entonces la gente leía. Y esa lluvia de Chillán de los inviernos largos, por ejemplo, hizo que mi madre, ya muy adolescente, por ejemplo, se hubiese leído en algún momento el Quijote. Yo cuando empecé a investigar literatura, adolescente, y me empezó a interesar, me di cuenta con los años después que era porque mi mamá también nos venía leyendo muchas cosas y recitando muchas cosas que ella se aprendía de memoria y llamándonos la atención sobre cosas importantes como Don Quijote. Si Don Quijote estaba en una película en la televisión, en un documental o algo, o sea, mi mamá era la primera en poner atención y por tanto nosotros también como polluelos, bajo sus alas, poner atención a aquello. Entonces, mi admiración por el verso y la música... más que admiración tiene que ver como con la contención emocional que yo siento dentro de ella, digamos, la protección, ¿no?, del hogar dentro del hogar, cantando con el padre, amparado por los versos, porque tu madre te amplía el mundo emocional a partir de una recitación de algo que ella se sabe o le gusta. Todas esas cosas yo creo que finalmente van fraguando que el corazón de un niño se vuelva sensible a esos elementos, más que por una cuestión de habilidad o talento, por una cosa de necesidad. Me parece muy interesante cómo tú en todo momento hace una relación intertextual entre lo que dice la canción, entre el texto, tú me hablas de la literatura como un componente que está más o menos, que es parte de la fórmula, ¿no? Claro. Pero hay una historia que a mí, por lo menos, me causó mucha gracia. ¿Qué niño a los 10 años con plata para sus juguetes se compra The Dark Side of the Moon de Pink Floyd? Este que tengo acá. Manuel García, Arica, con su hermano, 2 años mayor, en vez de comprarse un juguete, se compran un cassette. Claro, fue natural porque no es difícil que entre el juego y la relación del placer de escuchar un disco haya habido para nosotros una pestaña de diferencia al punto que decidimos, también al mismo tiempo en ese momento en que había tan poca información de los grupos, salir de la duda de quiénes eran. Había unas canciones de Pink Floyd dando vuelta en el aire ya en el mundo, en Chile también en parrilla, estaba sonando Another Brick on the Wall, y faltaba información, no sabíamos quiénes eran, entonces al ver el nombre ahí... Hablando del año 80, este disco había salido un año, 2 años antes. Más encima capaz que viene una foto de los personajes que nos emocionan adentro, y de hecho en el Dark Side of the Moon venía una foto rojo y negro, un poquito borrosa, pero era eso lo que había en esa época. Tú llegas a Santiago, estudias Historia y Geografía, primero, ¿te interesa más el concepto? ¿Te interesa el concepto, no? Me gustaba a mí entender la historia porque yo pensaba ya de adolescente que cantar era decir cosas del lugar y del espacio donde uno vivía. Además yo nací en un cerro humilde, pero donde estaban muy cerquita las Mamias Chinchorro,
más antiguas del mundo, ¿no? Y una cultura muy sabia y poderosa. Nuestro desierto, patio, había sido escenario de todas esas épocas increíblemente ancestrales de culturas como la Chinchorro. Y también, piénsalo bien, la Guerra del Pacífico. Nosotros salíamos a jugar y encontrábamos una casaca del cuarto de línea, un botón, encontramos unas balas antiguas, encontramos cosas de la época de la guerra. De estar fuera de San Pedro en el camino hacia Alma, hacia el observatorio, que uno no se puede bajar del auto. Exacto. Porque a donde te bajas es un sitio arqueológico. Exacto. Uno tras otro. ¿No? El norte encierra probablemente ahí, ¿no? Y eso es lo que te da un sentido como de la historia también, como de la pertenencia en el tiempo. Entonces, querer saber más, querer conocer acerca de eso, imbuirse en eso. Y también para emocionarse, para encontrar temas, para encontrar canciones. O sea, yo cuando estudiaba historia y geografía lo pensaba desde el punto de vista del humanismo. De entender también quiénes éramos nosotros socialmente, una cultura que se mantuvo en oscurantismo durante mucho tiempo también. Manuel, ¿y te gusta la arqueología musical? Claro, por supuesto, imagínate. ¿Y quieres que desenterremos algunos huesos, no? Ya, pues sería maravilloso. Sí, ¿te parece o no? Esto me tiene fascinado a mí, ¿eh? ¿No? A ver. ¿Qué es esto, Manuel? Esto, si no me equivoco, ¿es Coré? Es Coré. ¿No? Llegué a Santiago provinciano y Martín Rivas salió a mi encuentro en el metro. Claro, con una versión de La Gran Capital. Que después lo tocaba Mecánica esto. Mecánico Popular, ¿no? Exacto. ¿Quién era este Manuel García? ¿Quién era? Bueno, ahí lo está diciendo, ¿no? Un provinciano, avecindado en la capital. Habíamos tenido la oportunidad de que Inti Illimani nos escuchara y estamos cantando en el Rincón Habanero Seguro, donde hacía sonido Víctor Seves, hermano de José Seves, que nos dijeron, vayan allá, tienen una mesa donde sonar, enchúfense, practiquen, hagan sus maquetas, y ahí está la llave de la sala donde tenemos los instrumentos para que suenen bonitos. Ese fue el Inti Illimani cuando hablamos del Inti Illimani en pleno, ¿no? ¿Tú estás estudiando música? Yo estaba estudiando en la Católica guitarra. Guitarra, claro. Estás estudiando guitarra. Y con otros compañeros más que también eran parte de este grupo Coré. El Daniel Cantillana entre ellos, David Azán, el gran Búho, Cristian González, el Búho, todos los que ahora son parte también de una de las facciones del Inti. Y fueron momentos preciosos que estas canciones ya están grabadas, casi yo recién llegado a Santiago y compuesto eso, y los muchachos Coré armando el tema. Y ya, bueno, haciendo esta maqueta en el Rincón Habanero, allá en Bellavista, con la súper buena onda y el apoyo y el cariño de personas que para mí todavía son súper admirables, cada uno y todos ellos juntos, los Inti Illimani. O sea... Manuel, escucha esto. Este otro Manuel. Aquí este es un Manuel que se va hacia el rock y hace probablemente uno de los debuts en mi consideración, y de hecho ahí yo me voy y digo, yo escucho esta canción y digo, ¿quién es esta gente? ¿Quién es esta gente? Y ahí nos conocimos nosotros. Así es. Mecánico Popular, el primer disco de Mecánico Popular, editado por Alerce, que no es tampoco, era menor, había también una configuración estética en ser editado por Alerce, ¿no? Súper importante. Yo más que ninguna cosa buscaba ese sello de los dos Alerce, el que cae y el que crece, como parte también de lo que había sido la historia de mis discos más interesantes. Y sí, Las Meninas abre una época nueva en que por fin yo sentía que podía en mi música traer una coyuntura. Y al mismo tiempo se transformó luego en una especie de encrucijada sin quererlo, que era comenzar a componer un poquito más pensando en bandas como los Beatles, así, en configuraciones que tuviesen que ver con la forma banda, una canción hecha para banda, ¿no? Porque lo mismo yo tenía la sensación de que Coré podía dar un paso más allá y que podíamos ser una especie de Café Tacuba. Entonces este tema fue el que abrió de hecho esa discusión, que luego acabó en una especie de cisma y de división natural y genuina también, por supuesto, y todos con cada uno de su derecho, por supuesto, a quedarse en un proyecto en el que se sentía cómodo o no, cada músico, porque tendríamos a ser muy acústicos también al estilo Inti Illimani, pero de pronto ya con Las Meninas, con esta canción, yo empecé a pensar más en el rock,
en decir, bueno, a esta música latinoamericana igual ya pongamos el pie derecho en el rock, si bien es cierto la música latinoamericana siempre lo ha tenido. Pensemos en los momentos de experimentación sonora de la trova cubana en el ICAIC en los años 70 y también pensemos en los experimentos de Víctor Jara con los Blobs, que venían proponiendo algo que en el fondo nosotros estábamos recogiendo acá y decir, ok, somos una banda de característica latinoamericana, con mucha letra que se nota que es cantautoral o que viene más bien desde ese ámbito. En mi habitación la silla de visitas apuntándose a la puerta se marchita, pues en vano las goteras son orquesta, si no se aman los más pobres bajo ella. Vamos a hablar de dónde vienen todas esas cosas, Manuel, más rato, no te las vas a llevar peladas, ¿no? Pero aquí yo quiero que demos el paso, el salto largo. ¿De qué año es Pánico, Manuel? Pánico debe ser del 2005. Más o menos. Sí, yo creo que el 2005. Todo el mundo estaba tratando de sonar bien fuerte. Claro. En esa época. Sí. Pero tú haces otra cosa. Tú vienes invitas a tu amiga, que vino hoy día contigo. Mi niña. ¿No? Sí. Yo te lo mencionaba hace un rato. Creo que hay una canción tuya que va a hablar de ti, que encierra un poco el concepto de lo que tú estabas diciendo, que era arreglar orquestalmente en una guitarra, ¿no? Y tú te devuelves. En Corea, que estaba inserta en la academia, Mecánico Popular, donde tú cumples el sueño finalmente de que todos queremos ser los Beatles, ¿no? Finalmente todos queríamos ser los Beatles. Exacto. ¿No? Pero tú te devuelves y dices, ok, no, yo voy a trabajar con mi compañera y les quiero mostrar esto, que es la cantautoría, ¿no? ¿Tú me puedes mostrar algunos elementos de hablar de ti, Manuel? Por supuesto. Esta forma rítmica, ¿no? Que en el fondo es un poquito Beatle, ¿verdad? Ajá. Porque tiene ese... Hay algo de Deep Prudence ahí. Exacto, y ese vaivén donde cabe, por ejemplo, un bombo, ¿no? Y eso lo lleva a una marcha que tiene que ver con el folk de pronto, ¿no? Eso mismo. Eso apoyo, claro. Entonces esa forma, esa arquitectura de hacer también legato, ¿no? De que la guitarra cante, ¿no? Porque tiene varios acentos. Hay una cuestión latinoamericana en eso, a pesar de que es un poco... No es solamente el acorde. No es solamente el acorde, tiene un poquito de tambor, ¿no? Tum, tacat, catán, tum, tacun, tacun, tum. Hay unos acentos que son, exacto. No son iguales todos los acentos. Y eso es muy latinoamericano. Que canta la guitarra, ¿no? Va sumando en el acento cada vez. Aquí tenemos dos capas. Va pasando algo, exacto. Tenemos dos capas funcionando. Va marchando y va cantando. Y ahí va, ¿no? Y pasa todo ese momento donde va como haciendo ese relato y hace... Este es puro dramatismo, Manuel. Que eso tiene mucho que ver ya con la... Ahí la guitarra está orquestando... Con esa parte ¿no? del exacto, porque va a cantar una melodía que no es lo que canta el que canta. Y hay ¿no? una tensión dramática. Exacto, y hay una tensión dramática. Es totalmente, o sea, el sol, la... Sí, va subiendo, ¡pam! Revienta, abre, ¿no? Y se queda. Entonces, hay un cierto elemento un poco también... Es curioso, se mezcla algo que la trova cubana logró muy bien, que era también la admiración por ciertas músicas del rock de la época de estos muchachos que en aquellos tiempos tenían 20 años, y de lo latinoamericano en función del bolero y de la guitarra, donde los bajos van separados de la rítmica, perfecto, del acompañamiento, que lo tiene el bolero, ¿no? Cuando uno dice... Esto acompaña, ¿no? Pero el bolero hace... Claro. Por el fondo, para que haya ese bajo, el pulgar tiene que ir separado. Perfecto. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es ritmo, pero el bajo independiente. ¿Cómo iría eso, Manuel? ¿Nos regalarías un pedacito de hablar de ti? Subiendo el cerro, el frío se adueñó de mi actitud y mi gesto. Cruz
Estamos en una conversación intensa y se va a poner más intensa todavía con Manuel García en Estado Musical. Ya volvemos. A ver qué tenemos acá, Manuel García. ¿Reconoces esto? Alfil. Canta la grabación. Hoy he despertado en la mañana oyendo caer el agua como si adentro de mí. Esto es rock, Manuel. Sí. ¿O no? Yo creo que es un rock bien chileno. A propósito que recién fuera de cámara hablamos de Los Ángeles Negros. Sí, po. Y por ahí algo de aquello tiene. ¿Quién toca ese Hammond ahí? Ese tipo de Farfisa Hammond, ¿quién más va a ser? Pues el Camilo Salinas. No. Oye, pero qué increíble. Están bipolares tocando ahí también. Vino Fernando Julio a hacer producción también del Fernando de este Julio, disco. miembro de Inti Illimani, miembro de Javier y lo Imposible, ¿no? Musicazo. Musicazo. Toda esa generación. Alma muy querida, es un alma muy querida. Lo admiro y lo quiero muchísimo a Fernando Julio. Un saludo a y tiene que ver todos. con este sonido. Un saludo a todos los intis. Un saludo a mi amigo personal Jorge Culón. Un saludo al Loro, un saludo a Durán, un saludo a Cebes. Tremendos todos, ¿no? Un saludo a todos ellos. Que una a todos. Los amamos profundamente a todos ellos, son parte de nuestra ADN. Y está esa sensación en este tema de lo que hablábamos recién, esas músicas que tienen que ver con los chilenos, con los latinoamericanos y que al mismo tiempo se están enraizando de una manera como cósmica. Digo cósmica porque es a nivel planetario, con todas las vibraciones que nos llegan de otras músicas, en este caso la música anglo, el rock. Eso está grabado en la sala máster en crudo por Gonzalo González, en una experimentación sonora también de todos tocando en círculo, algunas bases al mismo tiempo, otras cosas separadas, pero hicimos mucha experimentación para hacer el disco sin título, ST. ¿Qué ha pasado desde Pánico hasta Alfil? Pasamos por Témpera. Claro, ¿no? Claro. Témpera, que es un disco bien curioso también, porque lo mismo vuelve a ser un disco desagregado, donde yo dejé al oído del que escucha la idea de finalizar los arreglos y las formas musicales en los temas. Le ponía el disco a un amigo muy músico y me decía, oye, pero me decía, esta es la maqueta. Yo le decía, ¿por qué? Me decía, es que acá escucho en este tema escucho una flauta y en este otro tema escucho como un acordeón y aquí tal cosa. Y dice, ¿tú las escuchas? Sí, me decía. Entonces ahí están. Es un disco que dialoga con el auditor, mira. Claro, porque Témpera tiene varios vacíos musicales. O sea, hay momentos donde seguramente debiera ir una frase, un solo, un instrumento, algo acompañando un bajo, una guitarra que está muy sola. Pero esa manera de desagregar también es decir cosas para dejarle al auditor, cuando uno consabidamente, como si todo con un tema de rock, no te digo un blues. Aquí estamos con Julio cantando en el estudio. Si te agarra una guitarra, tú te imaginas. Claro, bueno, la escucho. Listo, ahí te la imaginaste y no pasó nada, en el disco no está. Entonces, como un poquito ese ejercicio de jugar y de confiar también en el auditor, intelectualmente y amorosamente, emocionalmente, espiritualmente, confiar en el auditor. Y de ahí, claro, por eso que ST es un disco que se atraviesa. Yo quería poner algunas cosas que ya no fueran tan parecidas a lo que era Témpera o Pánico, pero que al mismo tiempo no desconectaran. Entonces, claro, es una voz cantautoral una vez más, revestida de una orquesta o banda, que a veces es como banda, más rockera, pero a veces es una orquesta. Sí. En Alfil casi va a ser una orquesta, un poquito más y se pasa por feón, el tempo y el ritmo. Y ya había sido un juego de ir apuntando a algo más enchufado. Y tenemos a Ringo ahí que se recuerda en la batería, ¿no? Exacto. Por supuesto, con ¿no? una austeridad y unos tempos que van dialogando con el bajo muy bien en cuanto a la combinación de figuras rítmicas. Y muy sencillo también todo, ¿eh? Dentro de lo difícil que es hacer arte, es entregar luego con cierto grado de frescura, espontaneidad y sencillez lo que pudiera ser genuino, para que lo que fuera genuino realmente no estuviera todo el rato revestido de pirotecnia o de maquillaje, sino que más bien encontráramos incluso en los vacíos y en los defectos de una obra ciertas verdades que el que cuando la ve y la siente y se representa en ella, le encuentra sentido. Manuel, hablemos de tu lenguaje.
Juan Pablo González, musicólogo, a quien los dos reconocemos, un maestro, ¿no? Este programa no sería posible sin esos libros de Juan Pablo, así que hay que reconocerlo. Yo nunca voy a cansarme de reconocer. Nuestra vida no sería posible sin esos libros. Ya de aquí para adelante nuestra vida no sería posible sin esos libros. Yo creo en Juan Pablo González, ¿no? Somos Juan Pablo González believers, nosotros. Juan Pablo dice que el aporte real de los tres y sus antecedentes, como La Ley o como Los Prisioneros, si nos vamos para atrás, es otorgar una identidad urbana. Él habla de los tres tocando cueca chora, su relación con Roberto Parra, tocando funky, pasándose un poco al rock más áspero en el segundo disco. Él habla como una intención de buscar una identidad urbana y que siente que la sociedad chilena se agarra de eso. Está esta pugna entre nuestra ruralidad intrínseca chilena, insular, de estar aislado, de ser este país largo, ¿no? Desagregado. Tú acabas de mencionar el concepto de desagregado, ¿no? Pero sin embargo, queremos ser urbanos. Y Manuel, perdóname, pero qué más urbano que esto. ¿O no? Año 2011, acaba de salir Acuario. Me encuentro con este chascón a quien yo adoro, mi amigo Manuel. Y le digo, Manuel, estaba ahí escuchando Corazones, ¿no? Y tú me decís, huevón, tenés razón. Y tú te acabas de dar cuenta de eso, que nadie me lo había dicho. Estaba ahí escuchando a Los Prisioneros. Claro, claro. ¿No? Y siempre, los compañeros nuestros de colegio, de la misma época tuya, cuando teníamos 14 años, primero medio, y aparece la voz de los 80, enganchamos con eso. Nosotros que éramos guitarristas acústicos, incluso estábamos investigando la guitarra clásica, no solo la guitarra popular o la guitarra folclórica o la canción en la guitarra, también la guitarra como instrumento. Nos sentimos profundamente identificados con la música de Los Prisioneros y la bailamos y la disfrutamos y aprendimos a tocarla en nuestros instrumentos también. Inspiró aquello también muchas bandas chilenas, por supuesto, de época. Pero a lo que yo siempre le di vuelta era al discurso nihilista de Los Prisioneros. Y con un compañero poeta de nombre Braulio Olavarría, gran poeta, que inspiró también, ha inspirado mucho de mi trabajo, porque es el primer poeta que yo conozco de carne y hueso de mi generación que escribe como ninguno, y hasta el día de hoy. Y él entonces me dijo una vez, estábamos en un año nuevo, sobre un techo de casas de Cholguán en el norte y en mi casa en Arica, contemplando el amanecer del desierto, desde un techo donde pusimos un viejo sillón con las guitarras y eso, y en una casa se escuchaba la música de Los Prisioneros, la gente todavía cantaba y bailaba. Imagínate, 6 de la mañana, la gente bailando la música de Los Prisioneros. Y Braulio, este poeta amigo, me dice, ¿te fijas? Me dice lo que la gente está cantando, lo que la gente siente a través de estas letras, de lo que dicen las canciones de Los Prisioneros, y yo la verdad es que le había puesto atención desde ese ámbito, como un poco, te digo que a mí me sonaba como a nihilismo, ¿no? Como a todo está mal y seguirá mal y no sabemos por dónde va a ir la vida, pero estamos en esta orilla existencial. Y entonces ahí no dejé nunca de ponerles atención, y uno de los siguientes discos a los que les puse mucha atención en la vida fue precisamente al Corazones. Se me quedó. Entonces cuando hubo que hacer Acuario, que es un disco en el que yo digo, bueno, por fin tengo cómo comprarme máquinas, sintetizadores, tengo cómo gestionar, qué sé yo, lo que yo quiera para sonar electrónicamente con una banda. Y en Acuario trabaja con alguien que ha escuchado mucha música, además. Y además viene el factor humano, importantísimo, claro, que es poder acceder a una persona que tiene mucha cultura y oído dentro de la música pop, relacionando épocas, formas musicales, sonidos. O sea, el director original de la rock and pop, hay que decirlo, ¿no? Año 93, la rock and pop viene a renacer. Que es un experto, exacto, que es un experto en el pop y en el rock, que es capaz de asociar en 5 minutos, escuchando un tema, escucha un tema y puede asociar 100, 20 temas. Ah, esta parte se parece a esta caja de este tema, es como esta batería me recuerda. Y finalmente tienes la opción de hacer como un salto cuántico, que es la conversación con él, y escuchando con él, y revisando ideas musicales con Marcelo, en una especie como de dialéctica eterna,
con respecto al tema de lo que tiene que ver en la configuración musical, desde el sonido, el ritmo, el tempo, la época, lo que se quiere decir, qué temas son bailables, cuáles no, cuáles son los beats, qué beats representan qué cambios y en qué bandas y en qué momento. Bueno, nada, una fiesta. Para mí trabajar con el Marcelo fue divertidísimo, fue de mucho aprendizaje y fue también cerrar un círculo que yo siempre he tenido, que lo comentábamos también hace unos días, que es el hecho de que a mí me gusta mucho bailar. Y que era un bailarín de breakdance compulsivo a los 14 años, tanto como tocaba la guitarra y sacaba las canciones de Silvio, también bailaba breakdance. Y este disco entonces tenía un poco de eso, en que cuando yo cantara pudiera también moverme un poco, disfrutar de hacer un beat con el pie, con el cuerpo, ir llevando como una onda, y que tal vez si yo hubiese tenido los recursos a los 14 años para hacer un disco, este hubiese sido el primero que hubiese grabado yo. Mira. Ese entusiasmo juvenil de bailar, de estar con amigos, de ir a fiestas y todo, y al mismo tiempo tratar de decir algo que pensemos también que junta y entronca con esto no solo Los Prisioneros, sino que aquellas épocas también como de Soda Stereo, cuando escuchábamos La Presión Americana y un montón de temas importantes de los primeros discos de Soda, Signos y todo aquello, que nos llamaba mucho la atención también, no solo por cómo estaban tocados y cómo sonaban, sino que decían cosas también interesantes que nos tocaban profundamente de alguna manera. Y el tiempo lo demostró, ¿no? ¿Por qué fue aquello, digamos? ¿Por qué sucedía aquello? Manuel, pienso en dos versos de Acuario. En un restaurante comiendo guantán me escondo del frío. Dices que ya te has cortado el pelo, con eso cuántas cosas se acaban. Son imágenes súper concretas. Estábamos viendo que hay una intertextualidad entre tus discos, ¿no? ¿Nos podrías contar, por ejemplo, de esta secuencia de la sangre que tienes en alguno de tus discos? Claro, en el caso, por ejemplo, eso me parece muy interesante. En el caso de esos versos como del guantán y eso, fíjate que son cuestiones urbanas que ocurren, ¿no? De esconderse del frío comiendo un guantán. Es como romper hojas del lugar lejos del camino. Que me dice, no, puso guantán para que rime con restaurante. Y es como, no, mira, porque es como quebrar o romper hojas de un lugar lejos del camino, que es un guantán sin una hoja seca. Son los paisajes urbanos un poco retrofuturistas a los que venía a atender de alguna forma la hechura, el diseño de lo que se suponía que iba a ser Acuario. Y eso... Hay una intertextualidad entre tus discos incluso. Sí, yo voy poniendo cosas que están relacionadas en los distintos discos unas con otras, para poder hacer de pronto luego una especie de modelo para armar. Ármese usted mismo. ¿Cuántas canciones integran esta secuencia de La Sangre? Por ejemplo, La Sangre tiene en el primer disco de Mecánica Popular Los Perros de la Sangre. Okay. Después, a propósito, está en el segundo disco La Noche de Todas las Sangres, que es en el disco La Casa de Asterión. Okay. Y luego están Máquinas y Sangre en el disco que se llama Fata Morgana. Pero la cuarta canción de Sangre, que cierra la secuencia, es Pánico, que va en el disco Pánico, y que es la primera canción que abre el disco, y que es una canción de sangre. Todas tienen que ver con historias que extrapolan lo latinoamericano o la historia como el sentido del hombre. La sangre como esa especie de moneda con la que se va construyendo de alguna forma la historia. Y son pequeñas cositas que están ahí, que de pronto son cápsulas que uno va a poder separar de los distintos discos y armarse cosas propias, así como todos los temas que son solo folclore, o aquellos que pueden ser más políticos o sociales, o aquellas canciones de amor, o los acústicas. En las canciones, por ejemplo, mientras grabé discos de rock, nunca que he grabado enchufado no he puesto un tema acústico en algún disco. Siempre que hago un disco de rock, por muy enchufado que sea, lo pongo porque... Necesitas ese anclaje estético, ¿no? Un anclaje estético. Lo pongo porque sé que luego va a ser muy interesante que esté conectado con otro. Y que alguien diga, mira, de los 20 discos enchufados, si es que llego a grabar alguna vez 20, si vivo 100 años, hice 20 discos enchufados, nunca faltó una canción acústica en ninguno de los discos. Mira. Luego todas ellas juntas van a ser tal vez otro disco, y el relato puede ser súper distinto entre ellas como concepto. Algo que atiende también a que no se pierda el sentido del disco y del valor de las obras, que ahora de pronto con la lista de reproducción, que son muy positivas porque uno puede acceder a mucha música, pero al mismo tiempo se disgrega también el sentido a veces conceptual de los discos, eso lo sabemos. La generación nuestra es la que más se siente amenazada por eso. Los muchachas más jóvenes no entienden de qué está hablando uno, pero uno está hablando de enamorarse de un disco todo el año, o de 2 o 3 discos, y con eso vivir tu vida, pasar tu verano, no podía adelantar, tenía que escuchar el disco completo. Y escucharlo entero sin poder adelantar y comprometerte con ese sentido, y que te haya costado trabajo ir a buscarlo, encontrarlo y gestionarte tu álbum y luego disfrutarlo. Uno quiere que la gente más joven viva y sienta esa vibración también. Por eso yo insisto a veces en ese bloque conceptual en mi trabajo, que ojalá una canción y otra hasta el final
cuenten algo, digan algo también, no solo por separado, sino que entre sí también. Eso te ubica a ti, Manuel, en la cantautoría, de frentón. Tú te manifiestas con Pánico también, pones ahí, digamos, aquí, mira, voy a hacer una raya aquí en la arena y de aquí va a partir algo nuevo, ¿no? Venías de Corea, venías de Mecánico Popular, hemos integrado esto. Tú comentas la cantautoría, comentas la trova en una canción. Claro. ¿Tú nos podrías mostrar algo de eso? Sí, claro, y de hecho tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, de dónde fuimos recogiendo las palabras y las formas que nos impresionan musicalmente, ¿no? Sí. Esta canción está en mi último o más nuevo trabajo, más bien, que se llama Compañera de este viaje, el álbum que tú mencionabas. Y la canción que está dedicada a esa amiga tuya que tienes a ahí la guitarra en tu brazo. Y esta canción, te voy a hacer un pedacito hasta el primer estribillo. A ver. Se llama La Nueva Canción de la Trova. Cuando entró en la casa esa guitarra cubana y parió un corazón, le cosí unas alas de cartón con unas lunas dibujadas como un gesto de amor. La guitarra con sus alas era un viejo cassette que casi no se oía. Aún así las palabras parecían vivas, retratando las manos de alguien que luchaba por el don de algún pan como un beso con alas. Una estrella, una escuela y mujeres que avanzan. En la plaza unos puños y un pelo que estalla. En el cielo un caballo y un cisne en el alma. Silvio, Pablo, Vicente y Noel con guitarras. Y las olas se quedan bien quietas, a ver si las retrata con gracia el poeta. Y la historia agita sus banderas para ver si le canta Rodríguez la era. La era. La guitarra con sus alas. La cantautoría, la canción, la guitarra, la intertextualidad. ¿Qué es la cantautoría para ti y cómo la ves en la tradición chilena, Manuel García? Yo la veo como parte del relato oral. Creo que lo que una cantautoría, cuando se piensa también desde la nueva canción, desde la canción de raíz, el folclore, pensemos en que esa nueva cantautoría o cantautoría se llama así porque representa lo que hablábamos la otra vez, lo urbano, ya el estado no de la música solo que está enraizada en el folclore, sino que se va a enriquecer también de nuevos elementos, del rock, del pop, de la electrónica, ¿por qué no? Es decir, no son las nomenclaturas de las cosas que uno menciona, no son cerradas. No es la cantautoría es esto y punto, la trova es esto y punto, el rock es esto y punto. Al contrario, sabemos que todas las músicas más interesantes del mundo se han nutrido unas de otros géneros infinitamente, y desde África hasta pasando por las músicas que tienen que ver, que forjaron el pop y el rock, desde la escena Motown y antes James Brown y antes Ray Charles, etc. Y todas las músicas, por ejemplo, norteamericanas que fueron teniendo éxito en el mundo están forjadas sobre la música también de cantos de raíz africano, así como muchas músicas del mundo. Incluso ahora hay unos estudios del flamenco que están apuntando, de Raúl Rodríguez, hacia la cosmovisión del flamenco desde el mundo que tiene que ver con la raíz africana, de las músicas de cantos de esclavos, muchas de ellas. Entonces, para Chile es lo mismo, o sea, nuestra ruralidad es súper importante a nivel de acervo. Lo que hablábamos recién, el desarraigo chileno, es que yo creo que tenemos una sensación, un espíritu muy rural todavía en el mejor de los sentidos, en la relación con la naturaleza, en la relación con el otro, con el vecino, la vecina, solo que la ciudad no nos permite practicarlo bien. Somos puerta adentro.
Sí, en la medida que hay una... patio. Exacto, hay una medida en que la música, cuando está pendiente de aquello, le presta no el oído que tenemos en la cabeza, sino que el oído del corazón, a mirarnos, a entendernos, a valorar lo que puede comentar la vecina al vecino, el niño una niña, el anciano la anciana, las personas jóvenes, todos y todas en los distintos lugares, en una esquina, de qué está hecho nuestro imaginario más sagrado, que tiene que ver, como para mí, con que podamos resistir las vicisitudes que tenemos como pueblo a partir de la belleza. Ahí hay una galería infinita de cuadros, de pinturas, de aventuras que recorrer, de cosas que entender, que comprender, de cosas de las que admirarse y sorprenderse y despertar también, a propósito del concepto, a partir de lo que está escrito en las canciones, o en una guitarra en silencio que luego se convierte en una canción, todo ese vacío que luego se convierte en una canción. Yo creo que eso es una cosa importante de atender, porque históricamente a partir de la música sí nos podemos entender muchísimo, como pueblo digo, ¿no? Y no nosotros, o no nosotros digo a partir de lo que solo nosotros hacemos, sino que todos y todas los que quieran poner atención, estudiar mejor la historia chilena, si buscan las canciones correctas se puede hilar hasta muy antiguo y se puede entender mucho el presente. Y yo creo que también mirar hacia un futuro con mucha ilusión también, si descubrimos la capacidad de imaginación maravillosa que tenemos y cómo la música nos ha ayudado a resistir también tantos momentos. En tiempos constituyentes la expresión artística entonces cobra una relevancia. Gilles Deleuze, que lo hemos comentado acá, dice que la expresión artística no es un modelo de comunicación, no es una forma de comunicación, pero sin embargo cuando es una expresión que está teñida por la resistencia, se convierte en un vehículo de comunicación directo, inmediatamente. No, ya no es solamente expresión artística. Y así ha sido, y así ha sido, y es lo que los muchachos jóvenes están nutriendo también con su propia visión de hacer canciones, compañeros y compañeras que han empuñado sus guitarras y que están entregando un exquisito material de hoy en día que nos va a hacer mirar luego en retrospectiva la historia con mucha más sabiduría que si no hubiesen habido canciones. ¿En qué momento de tu carrera estás, Manuel? Qué loco preguntarle esto a alguien con tu bagaje, ¿no? Yo cada vez estoy más pequeññito, más metido dentro de la guitarra como concepto, queriendo aprender y estudiar muchísimo. Estoy en una etapa que sí estoy muy agradecido de haber podido trabajar de artista y de músico y poder llegar a lugares de mi pueblo y cantar con mi gente y también de pronto traspasar alguna frontera y tener algo que ofrecer. Algo modesto por demás, digamos, pero independiente de todos esos agradecimientos, digamos, que tiene que ver también con no desconocer a aquellos que valoran lo que uno hace, en ese reconocimiento que yo hago a la gente y en ese agradecimiento, como yo me quiero ver, muy, muy pequeñito, muy, muy desapareciendo, casi disolviéndome entre la guitarra y los versos, ojalá cada vez teniendo más preguntas que respuestas, que es lo que finalmente le da vida a la música y a la reflexión poética y artística. Y enamorado de la música, sobre todo eso. Yo no digo de mi música, de la música, de toda la música linda que pueda haber en el mundo. Oye, te agradezco esta conversación, Manuel García. De verdad, amigo mío, yo agradezco mucho, además, la posibilidad que nos da la red de poder tener esta conversación en televisión abierta. Un placer, amigo Iván. Mío. ¿No? Gracias a la red también. Esto que hemos mantenido en pasillo, en departamento, ¿no? Con ruido, sin ruido, con más allá, más acá. ¿En qué estás? No voy a la pasada. No, Manuel, tu teléfono, que ya no lo tengo. No, y ahora lo podemos hacer en la televisión, así que te lo agradezco mucho. Me hablaba yo también, Julio, delicioso. Yo me olvido que estamos en el programa de televisión. Sí, aprovecho de agradecerle a todo el equipo también, porque mira, una guitarra, buena conversación, música, esto me fascinó. Pero como siempre digo, no te las puedes llevar pelada, Manuel García, porque te has portado muy bien con nosotros y con la gente que nos está mirando en la casa en este día viernes, ¿no? Así que fíjate que le quiero dar las gracias a nuestros amigos de Stamp Design, estampados personalizados a personas y empresa, porque mira lo que tengo acá. Mira lo que tengo acá, Manuel. Pero eso no es todo. Ándale. Eso no es todo, querido mío. No, pues, porque también tenemos, fíjese, gracias a Idea Manía, publicidad y diseño, tu marca donde lo necesitas. Tenemos también esto otro acá. Yo como los niños voy abriendo un todo. Un regalito para que no te vayas, ¿no? Muchas gracias. Solamente con tu amiga le queremos agradecer directamente del Luterazgo de primera línea en Madrid. El autor, su guitarra, su música, su lírica.
Manuel. Gracias, larga vida al programa, Julio. Te felicito y bueno, nada, se agradece también al canal, el momentito lindo de música y conversación. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Eduardo Gatti, en Estado Musical.